Hola, ¿qué tal amigos y colegas? En esta ocasión y con fines académicos realizaremos el trazado de la plantilla y construcción de la tolva base boca cuadrada, similar a la que hacemos referencia en el artículo. Es importante mencionar que esta técnica es utilizada por los paileros y sirve para realizar diferentes construcciones poliédricas. Para ello, vamos a necesitar el siguiente material y le daremos el uso que corresponde. Primeramente, tendremos el plano de la tolva. Este plano recordemos que es una proyección de la tolva vista por la parte inferior y contiene las medidas de los lados, la altura y la boca. Utilizaremos hojas blancas o milimétricas para realizar el trazado de la plantilla. En esta ocasión, y para facilitar el trazado, utilizaremos las hojas milimétricas. Necesitaremos también un compás, el cual nos servirá para transportar distancias. Utilizaremos una regla para realizar el trazo de las líneas rectas. También necesitaremos un lápiz para marcar las líneas, tijeras para recortar la plantilla y cinta mastic o pegamento para realizar la unión y concluir con la construcción de la tolva. Antes de iniciar con el trazado de la plantilla, es importante mencionar que en el plano nos encontramos con dos tipos de distancias, a las que por simplicidad hemos llamado distancias reales y distancias virtuales. Las distancias reales en el plano son aquellas que no requieren ninguna modificación y se transportan de manera directa del plano hacia la plantilla con el compás. En este caso serán los lados de la boca y base cuadrada. Por otro lado, las distancias virtuales son aquellas que no se pueden transportar de forma directa y estas a su vez deben de pasar por el proceso de filtrado, el cual como resultado nos proporcionará las distancias reales que se deberán transportar del plano de filtrado a la plantilla. En este caso, las distancias virtuales serán las aristas y las líneas que están en las caras de la tolva. Con fines prácticos, marcaremos en el plano las siguientes letras en los vértices de la boca y de la base cuadrada: A, B, C, D, E, F, G y H, y en los otros puntos del plano las letras I, J, K, L, M, N, Ñ y O. Notemos que las distancias virtuales son AE, IE, JF, BF, KF, LG, CG, MG, NH, DH, NH y OE, por lo que estas son las distancias que se deben filtrar para poder obtener las distancias reales. Pero como podemos observar, AE, BF, CG y DH son iguales. Con ello, solo será necesario filtrar cualquiera de estas cuatro y utilizarlas según corresponda. También se observa claramente que IE, JF, KF, LG, MG, NH, NH, OE también son iguales. Nuevamente bastará con filtrar una de ellas y utilizarla según corresponda. Con ello, solo será necesario filtrar dos distancias. Como primer paso, y ya teniendo identificadas las distancias virtuales, procederemos a realizar el filtrado de estas dos distancias, para el cual marcamos un punto y lo llamaremos Z. A partir de ahí, trazamos una línea horizontal de aproximadamente 6 centímetros. Ahora, apoyándonos en Z, trazaremos una línea vertical con un ángulo de 90 grados con respecto de la línea horizontal trazada anteriormente, la cual deberá medir exactamente la altura que nos marca el plano, que es 5 centímetros. Y como resultado tendremos nuestro plano de filtrado. Ahora
Con el compás tomamos la distancia que se desea filtrar. En este caso, la primera será la distancia JF del plano de la tolva y la transportamos a la línea horizontal del plano de filtrado, haciendo centro en Z, y marcamos. A este punto lo llamaremos J'. Ahora unimos el punto J' con el extremo de la altura de esta forma. Y como resultado tendremos la distancia real que se trazará en la plantilla de la distancia JF y la denotaremos de la siguiente manera. De la misma forma procederemos con la distancia virtual BF. Con el compás tomamos la distancia BF del plano de la tolva y la transportamos a la línea horizontal del plano de filtrado, haciendo centro en Z, y marcamos. A este punto lo llamaremos B'. Ahora unimos el punto B' con el extremo de la altura de esta forma. Y como resultado tendremos la distancia real que se trazará en la plantilla de la distancia BF y la denotaremos de la siguiente manera. Teniendo toda esta información y el material correspondiente, ahora sí realizamos el trazado de la plantilla. Marcamos en la hoja milimétrica donde trazaremos nuestra plantilla un punto al cual llamaremos A. Ahora con el compás tomamos la distancia real del plano de la tolva AB. Y la transportamos a la hoja milimétrica haciendo centro en A y marcamos. Ahora trazamos una línea recta que inicie en A e intersecte el segmento que hemos trazado. Al punto de intersección entre el segmento y la recta lo llamaremos B. Como resultado, tenemos la distancia real del plano de la tolva AB transportada a la hoja milimétrica. Ahora marcamos los puntos I y J en la recta AB que hemos trazado, tomando las distancias correspondientes en el plano de la tolva y las transportamos con el compás a la recta AB de la plantilla. Teniendo los puntos I y J marcados correctamente, ahora transportaremos la distancia IF y JF, recordando lo siguiente, que ambas distancias son iguales y que se tomarán las distancias reales, la cual la tomaremos del plano de filtrado y está representada por símbolo JF. Tomada la distancia símbolo JF con el compás, la transportamos a la plantilla. Y haciendo centro en I y J respectivamente, trazamos.
Ahora transportaremos las distancias AE y BF, recordando nuevamente que ambas distancias son iguales y que se tomarán las distancias reales, la cual la tomaremos del plano de filtrado y está representada por símbolo BF. Tomada la distancia símbolo BF con el compás, la transportaremos a la plantilla haciendo centro en A y B respectivamente y trazamos. Ahora marcamos las intersecciones con E y F. Utilizando la regla unimos I con E, J con F, A con E, B con F y por último F con E. Como se puede observar, hasta el momento hemos trazado solo una cara de la tolva. Ahora, para iniciar con la segunda cara, transportaremos la distancia real BK la tomamos del plano de la tolva y la transportamos a la plantilla. Haciendo centro en B y trazamos. Ahora trazaremos la distancia KF, la cual es virtual, por lo que se requiere tomarla del plano de filtrado y corresponde a la distancia símbolo JF. La tomamos con el compás y la transportamos a la plantilla haciendo centro en F, de modo que el trazo intersecte con el trazo de la recta BK. Al punto de intersección lo denotaremos como K. Ahora transportaremos la distancia BC. La cual es real y la tomaremos del plano de la tolva con el compás. Haciendo centro en B de la plantilla, marcamos. Ahora trazaremos una línea recta que inicie en B, que pase por K e intersecte el trazo BC. Al punto de intersección lo llamaremos C. Ahora marcaremos el punto L en la recta BC. Para ello basta tomar la distancia real CL del plano de la tolva con el compás. Y haciendo centro en C en la plantilla, trazamos y a la intersección entre el trazo y la recta BC será el punto L.
unimos el punto K con F. Ahora necesitamos transportar la distancia virtual LG, la cual corresponde en el plano de filtrado a la distancia símbolo JF. La tomamos con el compás y haciendo centro en L en la plantilla trazamos. Por último transportamos la distancia real FG del plano de la tolva. La tomamos con el compás y haciendo centro en F en la plantilla, trazamos. A la intersección entre el trazo de LG y FG lo llamamos G. Por último, unimos F con G G con C L con G y listo. Tenemos la segunda cara de la tolva. Para concluir con las otras dos caras se procede del mismo modo. Cabe mencionar que el orden de la transposición de las distancias puede variar. Lo importante es identificar correctamente las distancias reales y virtuales y a su vez realizar una transposición adecuada. Ya hemos terminado con el trazo de la plantilla, por lo que ahora
procederemos a recortar la plantilla por el contorno, teniendo la precaución de dejar una pequeña cejilla donde uniremos los extremos de la plantilla. Ya que tenemos la plantilla recortada, realizamos el doblez correspondiente por las aristas de la tolva. Y en los extremos unimos, ya sea con mastic o con resistol. Con esto terminamos la construcción de la tolva con las medidas que indican en el plano. $7 centímetros del lado de la base, $1 centímetro del lado de la boca y 5 centímetros de altura. Esta técnica, utilizada para la elaboración de esta tolva de base boca cuadrada, también sirve para realizar otras figuras poliédricas como las que se muestran a continuación.